Ok. Bueno, como vieron hace un rato, estábamos viendo, chavos, ¿qué onda con la gente superdotada? ¿Tú qué opinas, Richie? ¿Qué crees que sea lo primordial o lo principal que sucede con este tipo de personas? ¿A qué se Eh, enfrentarán, Ricardo? desde que, pues, mm, yo Porque ustedes veían, por ejemplo, considero que, estábamos ajá, viendo, Richie, que las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad motora, pues se enfrentan a que no existe la infraestructura necesaria para moverse. Por ejemplo, si tenemos incapacidad física, no existen rampas. Si tuviéramos una persona con silla de ruedas en el liceo que tuviera que subir a los salones, ¿cómo subiría? Nos enfrentamos a situaciones que han ido cambiando poco a poco porque ahora el autoservicio y muchos lugares tienen rampas, ¿se han dado cuenta? Hay rampas, por ejemplo, vamos a Walmart y hay sillas de ruedas con la canastilla enfrente, desarrolladas obviamente para las personas con una discapacidad motriz. Vamos, por ejemplo, al metro y se han dado cuenta que en el metro hay unos espacios o unas como, ¿qué son? Como bases de metal con lenguaje braille, ¿las han visto? Y ahí viene la descripción de la estación en lenguaje braille. Son modificaciones que se han hecho para que la gente con discapacidad se vaya adaptando a la sociedad, a los contextos, a los espacios. ¿A qué se enfrentará Richie las personas o a qué se enfrentarán las personas con superdotadas? ¿A qué se te ocurre, Richie, que pueden enfrentarse? mm, pues que como en gran consideración, pues las personas que tenemos un CI promedio, pues empezamos directamente pues, en las circunstancias culturales, ¿no? Y tradicionales que dentro de la sociedad se han como establecido, ¿no? Pero estas personas eh, pocas veces van a entrar en una adaptación en este sentido, ¿no? Porque siempre van a ir un paso más adelante o al contrario, ¿no? O sea, no van a tener como esa misma interacción. Eh, Investigando lo que estaba diciendo respecto a cuáles podrían ser, por ejemplo, las características de un superdotado y en este sentido, pues yo creo que no es que sean superdotados en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en algunos casos los superdotados pueden tener una capacidad, no sé, analítica y matemática y reflexiva muy identificada, pero en cuestión física o de motricidad son muy decadentes por esas circunstancias y lo vuelvo a registrar, ¿no? O sea, no llegan a adaptarse desde niños, ¿no? O sea, a lo mejor los papás, ya que tienen una buena interacción dentro de las materias, tienen buen promedio y están aprendiendo mucho y demás, pero pues descuidan otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, lo que es el deporte o las circunstancias motrices y no se pueden desarrollar en ese sentido. No es que no puedan, simplemente no tienen esa eh, funcionalidad desarrollada, ¿no? Uh -huh. O al contrario, algunas personas pueden tener un CI alto, pueden ser muy capaces deportivamente o haciendo alguna astucia en este sentido, por ejemplo, delictivo, pero pues dentro de la escuela son un fracaso, ¿no? Porque no encajan dentro de la sociedad y no es que no puedan terminar una circunstancia académica, sino que como van más adelante, piensan más o si tienen un poquito más de pensamiento analítico y son más capaces de asimilar las cosas, pues se aburren, ¿no? Yo creo que dentro de muchísimas circunstancias el aburrimiento también los hace desertar y tomar otro rumbo. Ok, muchas gracias, Richie. ¿Alguien más? ¿Qué pensaste, Indira, si tienes un niño superdotado? ¿Qué haces? Vamos a suponer, cuando nace un niño con síndrome de Down, pues ya ustedes saben a dónde ir o ya ustedes saben más o menos qué paso seguir. Indira, nace un bebé. Tú tienes un bebé, te embarazas, tienes un bebé. ¿A qué edad te darías cuenta que es superdotado? ¿A qué edad creen ustedes que se da cuenta la gente de esa superdotación? Pues si soy una mamá que se está al pendiente de la educación y todo de mi hijo, pues yo creo que al principio de la primaria, porque yo leía cuando estaba checando lo de los superdotados, que empiezan incluso a hablar, a leer, o sea, todo lo relacionado con la educación a temprana edad. Incluso se empiezan a interesar por temas que
que pues esos son como para la gente adulta más o menos. Lo que yo haría es seguirlo motivando para que siga como que adquiriendo nuevos conocimientos y también llevarlo a alguna institución que le dé pues esa educación a su nivel, ¿no? Ujú. Y pues llevarlo en a alguna terapia para que pues no se sienta como hasta cierto punto aislado o lo que decía Majo, que se vuelva así como delincuente o algo así. Ujú. Ok. Indira, tú me decías que muchas veces estos niños empiezan a leer antes de la edad. ¿Alguien registró, alguien vio a qué edad hay algún registro de algún niño leyendo? ¿Alguien sabe de algún niño leyendo a muy temprana edad? Es decir, al niño más chiquito que han conocido que haya leído. No, No, nadie o sea, yo investigó. nunca nunca he conocido niños superdotados. Todos los niños que he tenido pues así para practicar pruebas o algo así, pues todos leen en el promedio. Ujú. Ok. Ahí les va. Yo tenía en atención, a mí en consulta, me llegó este, un chiquito que se llamaba Christopher. Si no mal recuerdo, se llamaba Christopher. Bueno, se llama Christopher, porque espero que por ahí ande todavía dando lata. Y este chico llegó conmigo cuando estaba en el preescolar. Él llegó conmigo de 5 años, Christopher. Llegó conmigo a los 5 años y lo llevaron porque en el preescolar ya no lo querían. Bueno, no, no es que no lo quisieran, en el preescolar eh, se peleaba mucho con los niños. Se peleaba con los niños, los mordía, se enojaba con la maestra, no acataba las normas, no daba seguimiento a lo que se le pedía. Y me lo llevaron por eso, porque tenía conductas disruptivas dentro del aula de clases y también en casa, la mamá no la obedecía. Y entonces, me lo llevaron a consulta, empezamos a trabajar y el niño empezó a cambiar su comportamiento, empezó a ser un poquito más adaptable, empezó a trabajar con la mamá diferente, empezamos a trabajar con la mamá un sistema de administración de fichas y entonces eso funcionó muy bien para Cristo. Al principio funcionó muy bien. Con la mamá ya no tenía problemas. Con la mamá le decía al niño, la mamá, a ver, ahí está el escenario. La mamá tiene a Cristo cuando ella tiene como unos 18 años más o menos. Entonces, cuando me lo lleva a consulta, este chiquito, su mamá ya tenía como 23 años. Y piensen en una chica que tiene más o menos su edad, que es la que más o menos ustedes tienen, 23 años, y que tiene a cargo un niño de 5 años y que solamente fue hasta la prepa. Ella trabajaba en una tienda en el DF, en el Zócalo, vendiendo telas y trabajaba de administradora. Ella administraba o hacía todo el corte de caja de la tienda, checaba a los cajeros, hacía como toda esa parte de la contabilidad de la tienda. Y entonces no ganaba mucho, pero tampoco ganaba tan poquito, ganaba como para que les alcanzara para vivir. Vivían con su abuela, la mamá de la chica les dejó un cuarto y ahí vivían. No tenía papá, bueno, su papá no vivía con él. Entonces, la señora salía en las mañanas, todas las mañanas salía a trabajar y regresaba en la noche a casa. Y así eran de lunes a sábado. En la mañana salía y por la noche regresaba a casa. La abuela era la que se encargaba de llevarlo al preescolar. En ese entonces era preescolar. La llevaba al preescolar. Y ok, me lo llevaban a consulta cada domingo. Todos los domingos lo llevaban al psicólogo porque en el kinder ya no lo aguantaban y porque en casa se portaba muy mal. Empezamos a trabajar, empezó a cambiar conductas, empezamos a trabajar un poquito de condicionamiento, funcionó. Y lo que me llamaba mucho la atención de Cristo era que siempre que llegaba al consultorio, yo manejo en el consultorio figuras de armados en 3D o figuras así como de habilidad manual y destreza cognitiva, de estas que armas, metes una figura dentro de otra o armas un cubo dentro de otro cubo
o como de puzzles en tercera dimensión más o menos. Y empecé a investigar, de hecho por Cristo, empecé a investigar este tipo de juegos. Y ahí en la investigación que empecé a realizar me di cuenta que este tipo de juegos llegan hasta el número 23. Entonces, hagan de cuenta que yo, antes de Christopher, yo tenía 2 o 3 jueguitos de esos. Y entonces llegaba y los agarraba y los empezaba a armar en lo que yo estaba con su mamá, un niño de preescolar, chavos, de 5 años. En lo que yo estaba con su mamá, platicando de cómo había estado la semana, de cuáles eran las situaciones que había que trabajar con Christopher esta semana, y así, el niño empezaba a armar uno y armaba otro y armaba otro. Hagan de cuenta que en 10 minutos armaba los 3 que tenía. Y entonces los volvía a desarmar y luego los volvía a armar y los volvía a desarmar y los volvía a armar. Y luego lo que hacía es que una sesión le llevé de estas figuras ay, se me fue el nombre, de las figuritas que son de muchos cuadritos. Bueno, le llevé figuras para armar. Y se las llevé sin manuales. O sea, le dije solamente, toma, aquí tienes muchas piezas y arma lo que tú quieras. Y entonces él sin ningún manual empezaba a armar a los 5 años. No armaba cosas raras, armaba figuras, armaba aviones, armaba casas, armaba carros. Y entonces, a partir de que empecé a ver esta situación, le empecé a comprar puzzles de mayor nivel. Los que yo tenía uno de nivel 1, tenía uno de nivel 3 y tenía otro, creo que tenía 2 unos y uno de nivel 3. Y entonces los armaba muy fácilmente. Y empecé a comprar juegos de niveles más altos en este nivel de dificultad. Y yo tenía ya un proveedor que me los vendía. Entonces él me decía, este es para personas que tengan estudios de licenciatura, este es para ingenieros, porque son con operaciones matemáticas, tiene que hacer como cálculos matemáticos para ver cuál figura sigue. Y entonces me decía, este es para área de ingenierías. Y entonces empecé a llevarle diferentes grados de figuras y Christopher los empezaba a armar. Hagan de cuenta que llegaba y me decía, doctora, estoy muy feliz. Le decía, ¿por qué? Porque ella quería venir, quería saber cuál era el juego que seguía. Y entonces para él, yo cada semana tenía que tener un juego nuevo, porque cada semana llegaba buscando el juego nuevo que iba a armar. Y había algunos que se tardaba un poquito más. En algunos, hagan de cuenta que llegaba y los armaba así como de este va acá, 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 y me lo dejaba armado. Y había otros que tardaban un poquito, 10 minutos, 5 minutos, pero los armaba. Y entonces se me ocurrió hacerle, bueno, esto les digo que pasó en el kinder, terminamos el kinder, entró a la primaria, y en primer año lo meten a una escuela pública. En esta escuela pública, pues una maestra está a cargo de 35, 40 niños de diferentes características, entre ellos algunos que ustedes ya vieron porque estábamos hablando, o ustedes estaban hablando en clases pasadas acerca de la inclusión, de que se quitan las escuelas especiales y entonces todos los niños van a la misma escuela por esta ley de la inclusión o de la no exclusión. Entonces, pues hagan de cuenta que entra a la escuela con niños de diferentes características y tiene una maestra muy viejita, una maestra muy tradicional, que es de las que cuando hablan quiere que todos se callen y que nadie la cuestione. Y entonces se imaginarán que Christopher le preguntaba, ¿por qué vamos a hacer esto? Y entonces la maestra decía, dibujen este cuadro de verde. Y Christopher le preguntaba, ¿por qué de verde? Y la maestra no le sabía decir por qué de verde. Y entonces, como a Christopher no le gustaba que la maestra no le dijera por qué de verde, no lo pintaba de verde, lo pintaba de rojo. Y la maestra le decía, ¿por qué lo pintaste de rojo? Y Christopher le decía, porque mi color favorito es el rojo. ¿Por qué? Porque a él no le daban un motivo para pintarlo de verde, porque la maestra no le argumentaba por qué quería el color verde. Y a Christopher le parecía más bonito el rojo. Y entonces, situaciones así empezaron a tener conflictos fuertes con la maestra. La maestra terminó diciéndole a Christopher que era un burro, que no sabía hacer las cosas, que era muy grosero, porque Christopher la retaba, porque Christopher le preguntaba y la cuestionaba. Y entonces terminaron muy mal el ciclo. A la mitad de primer año, la mamá lo cambia de escuela y lo manda a una escuela particular.
En la escuela particular empieza a tener un poquito más, un mejor rendimiento, medio termina el ciclo. Ya para esta fecha yo ya le he hecho una prueba de CI y me salió, le apliqué un Wix y en el Wix me sale que tenía 178 su prueba de Wix. Para segundo año, chavos, lo inscriben en la primaria nuevamente y otra vez empieza con problemas. Nuevamente porque la maestra salta mucho, porque grita mucho, porque hace lo que quiere, y hace lo que quiere porque a Christopher le gustaba mucho que jugáramos, de repente me decía, vamos a jugar con el dado. Yo tengo en el consultorio un dado muy grande, un dado de papel, de cartoncillo grandote. Y entonces lo aventábamos, el juego del dado era, aventábamos el dado y veíamos quién ganaba. Y entonces a Christopher le salía 3, por ejemplo, y a mí me salía 4. Y entonces la siguiente vuelta yo lo aventaba y me salía 6. Y entonces Christopher me decía, doctora, llevas 10. Y entonces así lo íbamos aventando y íbamos sumando lo que nos iba cayendo, y el que tuviera el puntaje más alto era el que ganaba. Pero a lo que les quiero comentar es que Christopher hacía las sumas mentales. Christopher no agarraba un cuaderno y decía, llevabas 20 y te salieron 4, son 24. No, sino agarraba y decía, doctora, tú ya llevas 10, tú ya llevas 15 y 6 son 21 y yo llevo 18 más 3, ya también tengo 21 y estamos empatados. Y Christopher estaba en primer año y hacía estas operaciones. Para no hacerles el cuento más largo, Christopher abandonó la escuela, chavos, en segundo año. No terminó el segundo año y ya no quiso regresar a la escuela. Su mamá decidió que era demasiado estresante estarse peleando cada día con las autoridades, estarse peleando todo el tiempo con la escuela porque no había la atención adecuada. ¿Qué pasó con Christopher? Tratamos de canalizarlo a una escuela de niños con habilidades especiales, pero la mamá refería que no había quien lo llevara, que no tenía la posibilidad ni de pagar los materiales, ni de costear la educación, ni de estarlo llevando para allá. Entonces, ese es el caso. Por ejemplo, es el único niño que yo he tenido que tiene un CI tan alto. Y la verdad es que es frustrante para la mamá, porque la mamá me decía, es que, ¿qué hago? ¿O cómo le hago? Porque ninguna escuela se adapta. Y es justamente lo que tú decías, Ricardo. Los niños pueden tener muchas habilidades en un área. Por ejemplo, Christopher tenía una habilidad cognitiva muy alta, pero no tenía habilidades sociales. Carecía mucho de habilidades sociales. Era un niño que se frustraba rápidamente, era un niño que no soportaba que no fuera la gente a su ritmo, era un niño que le gustaba mucho hacer lo que él quería hacer, y entonces todo este tipo de cosas no encontraban los contextos cómo controlarlo o cómo hacerle. Entonces, sí se enfrentan ese tipo de personas a situaciones muy, muy complicadas. A ver, vamos a empezar a hacer ahorita, quiero que veamos cuál es la diferencia entre un niño talentoso, un niño prodigio y un niño precoz. ¿Qué les suena a ustedes o qué es lo que ustedes piensan que es un niño talentoso? ¿A qué les suena niño talentoso? Luis, ¿a qué te suena un niño talentoso? A lo mejor aquí sí hemos conocido, ¿no? Niños talentosos. Pues yo considero que un niño talentoso tiene que ver con que es especialmente habilidoso para algo, ¿no? Y que muestra su habilidad a lo mejor en un sentido más elevado que otros en cierta actividad, pero no significa que sea dotado intelectualmente, considero. Ok, muy bien, Luis. No necesariamente tiene que ser dotado intelectualmente. Mari José, por ahí nos habías puesto una notita. A ver, coméntanosla y danos tu comentario, Mari. Yo creo que un niño talentoso, como decía Tony, solo es en un área en específico. Y había dicho que
bueno, en el chat puse que empezaban a leer a partir de los 3 años, pero sin apoyo, y Ajá. que podían hablar, decir sus primeras palabras a los 6 meses y mantener una conversación coherente y fluida a partir de entre los 18 y 24 meses, Ajá. que por eso eran súper. Ok, ¿a qué edad un niño debe de hacer ruidos guturales, chavos? ¿A qué edad es normal que un niño haga ruidos guturales, que ya empiece a hacer ¿a qué edad hace ese tipo de cosas? Que son los previos para el lenguaje. ¿No, niños? Psicología del desarrollo. A ver, ¿quién da? 4 meses, ¿no? 3 meses, 4 meses. Sí, A más o los menos. 2, ¿A los qué, Mari? a los 2 Ok. meses. Más o menos en esa edad, 2, 3, 4 meses, el niño ya tiene que hacer ruidos guturales. Eso es normal. A los 6 meses el niño empieza a hacer, no empieza a hacer palabras, empieza a juntar 2 letras. Por ejemplo, le va a hacer la, ma, algo así, que son las fases previas del lenguaje. Pero los niños superdotados muchas veces a partir de los 6 meses empiezan a decir palabras. Entonces, sí, Indira, yo me daría cuenta en la primaria. Yo le diría a Indira, en la primaria ya es muy tarde, porque los niños superdotados empiezan a ser superdotados desde que nacen. Sus conexiones neuronales van mucho más rápido que las de nosotros. Sus sinapsis se mueven más rápido que las nuestras. Entonces, todos los estímulos que ellos tienen, los toman y los convierten. Por eso es que reaccionan mucho más rápido que nosotros, que entienden mucho más rápido que nosotros. Ahora, un niño talentoso son aquellas personas que tienen un talento especial en una área. Por ejemplo, Michael Jordan, él es talentoso para el básquet. ¿Sí se dan cuenta que es raro que no enceste algo? Avienta y ya sabes que si la toma, bueno, ya sabía con Jordan, pero bueno, en mi época, si Jordan la tomaba, sabías que encestaba. Entonces, esta es una persona talentosa o un niño talentoso, una personita que tiene un talento especial en un área determinada. ¿Ustedes conocen a alguien talentoso, chavos? ¿No? ¿Nadie en su familia es talentoso? Sí, yo sí conozco a alguien. ¿A quién? A mi hermano, a mi hermano. A tu hermanito. ¿Qué hace tu hermano? Bueno, él aprendió a tocar el bajo solo, aprendió a cocinar solo. Desde chiquito construía cosas. También tiene una memoria increíble. Se acuerda de todos los diálogos de todas las películas. También es muy bueno en la computadora y sabe tejer y coser muy bien. ¿No le has hecho nada más. ¿No le has hecho ninguna prueba de CI? Sí, se la hicieron y salió que era elevado. Ajá. Ok. Pero no recuerdo, bueno, el numerito, no me acuerdo bien. Pero se lo hizo la maestra Marisol y dijo que, bueno, le comentó a mis papás que salió elevado. Ok. ¿Y no tiene educación especial? ¿No le han dado educación especial? No. Ok. Bueno, gracias, pequeña. Sí. Esa es una persona talentosa, sale un niño talentoso. Ahora, una persona prodigio. ¿Qué es una persona prodigio? Una persona prodigio son aquellas que hacen cosas fuera de lo común para su edad. Por ejemplo, ¿a qué edad empezó a tocar Mozart? ¿Alguien tiene por ahí el dato? ¿A qué edad empezó a componer Mozart? Sus primeras, es por ahí muy famoso, porque era muy chiquito. No, a ver, googleenle. ¿A qué edad Mozart empieza a hacer sus composiciones? Empezó a los 4 años, ¿no? Ajá, sus primeras composiciones ya completas las hacía a los 5 años.
Entonces, un niño de 5 años o de 4 años no se espera que haga una composición musical. Él es un niño prodigio, no es superdotado. Porque si tú le haces una prueba de CI, a lo mejor su CI sale normal, su coeficiente intelectual sale de una persona normal, pero tiene una superdotación en la música, por ejemplo. ¿Sale? Ok, una persona precoz o un niño precoz va a tener también un CI normal probablemente, pero va a tener el desarrollo temprano de algo, por ejemplo, del habla. Hay niños que hablan muy chiquitos y no porque hablen quiere decir que tiene un CI muy alto, sino que puede que sea precoz porque a lo mejor para todo lo demás no puede hacerlo bien. A lo mejor no sabe hacer operaciones matemáticas. Y decía Ricardo algo hace un rato, decía que muchas veces somos especiales en un área, pero no en todas. Decía Ricardo, puede que tenga una habilidad cognitiva muy elevada, pero que tenga una carencia en la situación de la parte física, que solamente que no pueda ser un buen jugador, que no pueda ser un buen bateador, sino que simplemente sea una persona hábil numéricamente, por ejemplo. Ok, y entonces los superdotados, a ver, esto es importante, chavos. Los superdotados a veces pueden ser precoces, o se espera que todos los superdotados sean precoces. Esto quiere decir que desarrollen habilidades diferentes a edad temprana. Por ejemplo, que empiecen a hablar tempranamente, que empiecen a caminar tempranamente, que empiecen a hacer cosas antes del tiempo, como operaciones matemáticas antes del tiempo. Y también deben de tener un talento intelectual elevado o un CI elevado. También deben de tener facilidades motrices y también deben de tener desarrollos tempranos de habilidades. La pregunta que les dejé para que reflexionaran es, ¿una persona superdotada nace o se hace, chavos? Con eso los voy a pasar a asistencia. A ver, váyanme contestando cada uno de ustedes. ¿Nace o se hace? ¿Quién empieza? Yo creo que es que nacen mis. ¿Tú crees que nacen, Luis? ¿Por qué crees que nacen? ¿Por qué dices que nacen? ¿Crees que es genéticamente? No sé si, bueno, creo que sí puede ser genético, pero también creo que es una característica innata, o sea, que ya es algo con lo que alguien nace. Ajá. Cuando alguien tiene, por ejemplo, desarrolla ciertas habilidades o ciertas capacidades, puede ser que se deba a una adecuada estimulación o una adecuada educación, pero no necesariamente a que tenga un CI alto o que su CI vaya en aumento. Pero no me crea tanto, o sea, esto es lo que yo creo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo. No, por eso les dije lo que ustedes creen, Antonio. Y está bien, está correcto. Ok, Indira. ¿Tú qué opinas, Indira? Yo digo que igual que nacen ya con este punto de maduración en el cerebro, ¿no? Yo desde mi punto de vista, yo creo que sí, a lo mejor no existe un gen, pero a lo mejor al momento de concebir a los niños, a lo mejor y pues ya hay algo en ellos, ¿no? Algo importante, a lo mejor le echamos muchas ganas, dice Indira. Algo importante es que, algo que decía Indira, no existe un gen. Eso es importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el síndrome de Down sí existe un gen. ¿Cuál gen es? ¿Qué número de genes? El que nos determina el síndrome de Down. 21. El par 21, ¿no? Y no es un par, se convierten en 3, por eso es trisomía 21. Ok, entonces ahí sí existe un gen responsable, ¿eh? Ahí sí ya decimos, este fue el que hizo que mi niño fuera con síndrome de Down. ¿Qué creen? En la superdotación no existe. No hay un gen. ¿A quién echamos la culpa? No sabemos. Ok, Ricky. Yo, al contrario de mis compañeros, yo pienso que sí hay una predisposición genética. Obviamente va a ser proporcional nuevamente al CI que tienen los papás. Si los papás tienen
un CI no promedio, pues, o sea, que sea alto, pues va a haber una predisposición genética en la cual el niño tenga esta asimilación en cuanto a la inteligencia. Y obviamente pues también tiene que ver con esta situación ambiental, la estimulación que se tiene. Porque si nace un niño que sea superdotado y tiene una circunstancia económica de pobreza, pues no la va a desarrollar, ¿no? Y no va a tener una potencialidad como si naciera en una familia económicamente estable. Entonces yo considero que en gran consideración, en gran porcentaje, pues es una predisposición genética y en otro tanto, pues es una predisposición ambiental. Ok, muchas gracias, Richie. Mari José. Yo segundo lo que decía Richard, o sea, son niños que a lo mejor nacen ya con un intelectual alto, pero aparte se les da una adecuada estimulación y tienen un ambiente que se presta, porque si no, o sea, solo se queda como un CI alto, pero no va más allá. Ok. Y aquí qué importante, ¿no, Mari? El contexto, porque a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor este niño del que yo les comentaba, Christopher, tiene un CI de 178, pero no lo va a utilizar. O sea, ¿lo va a utilizar para qué? Y la mamá me decía, por ejemplo, la mamá de este niño me decía que ella dejó a su pareja porque su pareja era delincuente, al papá de Christopher. Era delincuente y entonces muy probablemente también, decía Ricardo, los papás tienen 6 altos y a lo mejor es una herencia, ¿no? Entonces muy probablemente este chico tenía un 6 alto, pero como no encontró en qué espacio social insertarse, uno que lo entendiera y que lo comprendiera, entonces busca salir de la norma. Ok, muchas gracias, Mari. Lupita Balcázar. Yo concuerdo con Richard, con lo que dijo, más o menos, pero mi primera percepción fue de que nacen y pues investigué un poquito y que sí también, bueno, que era heredado, se implementaba a partir del embarazo, se podía desarrollar, bueno, en algunas ocasiones de acuerdo a su entorno. Se dice que también esta idea se implementó desde el siglo XIX. Nombraron que nacían superdotados, no se podían hacer. Ok, muchas gracias, Lupita. O sea que nosotros ya nos fregamos entonces. ¿Ya no podemos ser superdotados? Víctor, ¿qué onda? ¿Qué opinas, Víctor? También decía que... Ajá. Continúa, mi niña. Que se daba más en padres jóvenes. Ok. Bueno, los que tenían padres jóvenes. O sea que ustedes ya valieron, ya no van a tener hijos superdotados. Ya somos burros. No, yo creo que ya. Ya no. Ok, Víctor, vas. Yo pienso que sí nacen, que tiene que ver esta parte, como dicen mis compañeros, de la genética, pero igual, segundo la idea de esta Marijos, y tomando un ejemplo muy burdo, es de Malcolm, que según querían estimular a Reese, cuando Lois estaba embarazada de Malcolm, y pues el que estaban estimulando pues era a Malcolm, que estaba en desarrollo, ¿no? Y pues yo pienso que tiene que ver mucho esta parte de la estimulación. Ok, muchas gracias, Víctor. O sea que sí crees que podamos tener un niño superdotado, a pesar de que los papás no tengan esta condición. Sí. Solamente con estimulación. Sí, siento que es una parte importante. Ok. ¿No determinante, Víctor? ¿Mande? No determinante, o sea, no determina una superdotación el contexto, pero sí influye. Yo digo que sí influye. Ok, muchas gracias, Víctor. Marisol, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que influyen tanto la parte genética como la del ambiente, porque, bueno, segundo la idea de Majo y de Richard, de que puede ser que venga con altos niveles de coeficiente intelectual sus papás y el niño pueda traer esa
esa parte de esa inteligencia, pero también va a depender del ambiente, ya que si no se le estimula o no se le pone atención o no detecta a tiempo su capacidad intelectual, pues puede llegar a no seguirla estimulando, vaya. Y es como decía, ¿no? O sea, se puede volver a delincuente o criminal si no incluye esa parte. Entonces siento que van de la mano las dos partes. Ok, muchas gracias, Mari. ¿Y alguien más quiere participar o solamente esas personas? ¿Alguien más quiere aportarnos algo? Mayra. Pues creo que coincido con mis demás compañeros, pero yo creo que sí tiene que ver algo con la genética, en que sí, como decía Tony, es algo nato, pero recibiendo la estimulación correcta podemos potencializar ese don con el que nacen. Y por el contrario, como nos comenta con el papá de este niño, se puede dirigir hacia áreas no sanas. Ok, muchas gracias por las participaciones, chicos. Los que comentaban ahorita tienen una participación extra, ¿sale? Ok, chavos. Vamos a cerrar hasta aquí la sesión. Van a investigar ustedes, por favor. A ver, antes que nada, el 1% de las personas del mundo son superdotadas. Están catalogadas en esta categoría de superdotados. Solamente el 1%. Quiere decir que de cada 100 personas, una de ellas está en esta categoría. Si se dan cuenta, es un porcentaje alto. No es tan bajo. ¿Sale? Pero sucede que en México casi no se estimulan o casi no se les da seguimiento. Y hay niños por ahí, por todo México, como Christopher, que andan por ahí, incluso sin ir a la escuela, porque les dije que Christopher decidió ya no ir a la escuela. Él decidió, de hecho ni siquiera fue su mamá, él le pidió a su mamá que ya no quería ir a la escuela y su mamá decidió dejarlo en casa. Yo no estuve de acuerdo, pero ya no es mi decisión, es la decisión de la mamá. Entonces la mamá decidió que ya no iba a la escuela y el niño ahora no va a la escuela con un 6 de 170 y algo. Está en casa todo el día. Entonces, chavos, ¿qué vamos a hacer? A ver, ahí les va. Para esta última evaluación, para este cuarto parcial, vayan anotando por ahí en algún espacio. En el cuarto parcial vamos a darle seguimiento a su libreta electrónica. Les dije que para que la tengan completa y pues no hayan hecho un trabajo inconcluso. Vamos a seguir trabajando su libreta como la estaban trabajando con la misma Marisol. Entonces, para el cuarto parcial, las variantes con las que les voy a evaluar es la libreta electrónica. No me la van a subir cada semana, a ellas se la subían cada semana. A mí no, yo les voy a avisar en qué fecha la suben y va a ser más o menos como una vez a la quincena. Y lo que van a hacer justamente pues son los apuntes de la clase. Ok, esta es la libreta. La otra parte de la evaluación va a ser el examen. Tenemos examen en este parcial, nos toca hacer examen. Y por último, nos falta también, vamos a hacer un formulario. Quiero que piensen en preguntas que vamos a realizar para ver cómo está el conocimiento de la educación especial en México. Entonces vamos a hacer el formulario, luego les digo los requerimientos del formulario porque ya no tenemos tiempo. Y por último, el trabajo en clases y en plataforma. No les voy a pasar lista en clase, pero sí vamos a hacer actividades como las de hoy y algunas otras en las que voy a dar participaciones. Entonces, si no están, no se las pueden ganar, ¿vale? Los dejo porque ya no tenemos tiempo. Si tienen dudas, estoy en el chat. Cuídense mucho, los veo la siguiente semana. No tienen tarea, chavos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, igualmente. Vale, Gracias, Miss. Nos vemos. Bye.